Las Pléyades. Fuimos a comprar queso de cabra en una granja en la montaña. Yo ya había ido antes y conocía el aprisco, y escribo esa palabra porque puede suceder que hoy no la escriba tampoco otro, y por un día ella quede fuera de todos los caminos que podría transitar. Aprisco contiene risco, que, según se dice, puede estar en la raíz de riesgo, aunque otros dicen que riesgo viene del árabe risk, que es lo que depara la providencia, quizá lo contrario de un riesgo, y quizá lo mismo. Una palabra está en una oración como una piedra en el pavimento del camino, o está en la oración recorriéndola como una pierna recorre un camino. Los cabreros son un hombre y una mujer de pelo blanco. El hombre es cojo. Ambos son vegetarianos, como yo. En mi visita anterior, la cabrera me había dicho que solo le vendía crías a quien le asegurara que no las mataría. Resolví que esa aclaración calmaba mi temor de ser cómplice en la fábrica y la muerte de las cabras. Compré un queso hecho con la leche que era para las crías, y luego me di cuenta de la palidez y la pereza de mi escrúpulo. Hay personas que para dormir cuentan ovejas. No sé si esas personas existan en la realidad o si existen solo en el lugar común. ¿Dónde está el lugar común? Es un país, como el del sueño, o habitarlo, hablar en él, es como dormir sin sueños. Hay noches en que para dormirme he repetido uno de los nombres que los musulmanes dan a Dios, uno de los nombres que Dios les ha dado para que lo llamen. En otras noches he hecho la cuenta de los hombres con quienes he dormido, al mencionar a cada uno en la mente, ¿qué es lo que recuerdo? Veo borrosamente la cara de la persona que responde al nombre y entonces imagino un nuevo momento en el que estoy delante de ella. Al pasar al siguiente en la cuenta, una parte de mí se queda recordando al anterior. Siempre sé que me falta alguien, que olvido a alguno. El que se queda por fuera me acompaña al sueño y yo sueño con él aunque tampoco lo recuerde al despertar. En la noche que siguió a la compra del queso en el aprisco, para dormir evité hacer cuentas con las cabras. No quise pensar que no era posible que todas las crías que nacían en aquel rebaño para que sus madres produjeran leche sobrevivieran hasta morir de viejas sin que nadie las matara por su carne y por su piel, o en un sacrificio ritual en el que se pretendiera pagar con su sangre el precio de la comunicación con otro mundo. Asumí que nadie sería capaz de matar una cabra para que ella no siguiera viviendo sin dar a cambio de la vida nada más que su propio movimiento. Tan pronto como nos vio llegar a la granja, como si continuara una conversación iniciada sin nosotros, la cabrera nos dijo que había temido que una de sus cabras no pudiera dar a luz sola, pues su parto llevaba varios días de retraso, pero que luego se había dado cuenta de que ya había parido. Lo había hecho a escondidas, en una hondonada, entre la alta hierba, bajo un roble que debía de tener 80 años. La cabra tuvo mellizos y logró que sus nuevos hijos pudieran descubrirse vivos bajo el cielo, palpitar y peludear durante un rato antes de caer bajo la mirada de los amos. Escribí que el roble era octogenario y 2 días después de haberlo escrito no recuerdo el roble. Debía de ser alto, sí dije que era viejo, pero no sé cuánto crece un roble cada año. Puede ser que aquel tuviera 40 años. En 2 días la edad del árbol puede haberse reducido a la mitad. La lectora sabe cómo es un roble de 80 años. Tal vez lo sabe, aunque esté dentro de mí, que no lo sé. Desde la terraza la cabrera nos señaló a los mellizos recién nacidos. Uno estaba acostado en el pasto y el otro exploraba sobre sus patas frágiles el mundo verde, que debía de parecerle enorme, pues él había vivido hasta entonces en el vientre de una cabra. La madre los vigilaba y yo pensé que les decía como la pata de el patito feo a sus patitos recién salidos del huevo. ¿Creen que todo esto es el mundo? No, hijitos, el mundo se extiende más allá del jardín, hasta el prado de las vacas, pero yo nunca he llegado hasta allí. El cabrero nos dijo que en total había en el aprisco 11 crías nuevas.
Dijo que se pasaban de un corral a otro por entre las bardas, buscando y dejando el abrigo de las hembras grandes. Se alternaban las tetas de su madre con las de madres ajenas. Jugaban a hermanarse. El hombre nos guió hacia los corrales techados y sacó uno de los cabritos más recientes. Me lo entregó y lo sostuve. Era blanco como las nubes que pueden parecerle cabras blancas a quien busca formas en las nubes. Hay un hombre desocupado que por las tardes va al Parque Simón Bolívar a acostarse en el prado, boca arriba. Como no quiere quedarse dormido de cara al cielo y así perderse de su día, se pone a contar nubes que son cabras que saltan y transitan por el aire. Si las contara en orden, 1, 2, 3, sería fácil que se quedara dormido. Se aplica entonces a contarlas en desorden. Escoge los números con cuidado. 320. 2, 555, 1008. En las formas de vapor busca los rasgos y los destinos de su rebaño. Si se quedara dormido allí y tuviera sueños, haría menos que estando inmóvil y despierto, o haría más, ya que el tiempo se dilata en los sueños. Puede decirse que en un sueño se hace algo. Si el hombre se queda dormido y sueña, es un soñador, y al mantenerse despierto y contar las nubes, que son cabras, es pastor. Sancho Panza también vio cabras donde no había. Trabajaba como labrador, y su destrabajo era ir de escudero en busca de aventuras con un caballero abandonado, para quien aventurar era recorrer sin rumbo el campo, disfrazado, dispuesto a que lo vieran los caminantes que recorrieran en sentido contrario su camino. Quienes topaban con él debían decir quiénes eran y a dónde iban. En eso, en convertirse en un signo de interrogación que instaba a los otros a contar su historia, consistían la aventura y la salvación para Don Quijote, el amo y caballero de Sancho. Un día los aventureros conocieron a un duque y una duquesa, tan poderosos, ricos y felices que no tenían que decir a dónde iban, ni cómo habían llegado a donde estaban. Los duques tenían ganas de burlarse. Les fabricaron al labrador y a su amo una aventura. Les ofrecieron un caballo de madera que, según ellos, sabía volar, y les dijeron que si lo montaban podrían ir presurosamente, en línea recta, a un reino donde encontrarían el remedio para ciertas mujeres a quienes les habían nacido barbas de cabra. El caballo se conducía por medio de una clavija que tenía en la frente y, sin alas, mantenía vivo el paso a través de las regiones aéreas. Al principio, Sancho rehusó la invitación diciendo que no era brujo para andar por los aires, pero su resistencia no valió ante la resolución de Don Quijote, que sentía que era su deber curar a las barbadas. Los duques hicieron que los dos montaran. Les vendaron los ojos y con grandes fuelles les fabricaron un viento que debía hacer que sintieran que se elevaban y cabalgaban por el cielo. Para que el caballero y su escudero pensaran que estaban próximos a la tercera región del aire, que es de fuego, los burladores les calentaron la cara con estopas. Finalmente, para dar por concluida la aventura, hicieron que el caballo, que iba relleno de cohetes, explotara. Los jinetes cayeron al suelo un poco chamuscados y se vieron en el mismo jardín de donde habían partido. Sancho les contó a los duques que, estando en el cielo, se había corrido un poco la venda de los ojos y había visto la tierra, y a todos los hombres que la habitan, que la tierra era pequeña como un grano de mostaza, mientras que los hombres que andaban sobre ella eran del tamaño de avellanas y eran máximo 6. Dijo también que se había encontrado muy junto al cielo, o mejor dicho, pegado al cielo, y que entonces había visto la constelación de las Pléyades, que también recibe el nombre de las 7 cabritas. Como en su niñez había sido cabrerizo, tan pronto como vio las cabras le dieron ganas de estar con ellas un rato, y le pareció que si no cumplía su antojo iba a reventar. Entonces se apeó del caballo y durante casi 3/4 de hora jugó en el espacio sideral con las estrellas que eran cabras, y eran como alelíes y también como flores. Los duques bromistas le dijeron que eso no podía ser, pues antes de llegar a las estrellas se habría quemado con el sol. Como prueba de la veracidad de lo narrado, el labrador describió las cabras que había visto.
2 eran verdes, 2 rojas, 2 azules y una mezclada. Cuando los duques socarrones comentaron la rareza del pelaje, él replicó que por necesidad las cabras de las alturas eran distintas de las del país del suelo. El patriarca Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, y tataratatarabuelo del caballero y el escudero que volaron y no volaron en el caballo de madera, famosamente logró que nacieran unas cabras que quería que nacieran. Lo hizo imaginando, como Sancho, cabras distintas de las que había visto. Después de cuidar durante muchos años el rebaño de su tío Labán, quiso regresar a Canaán, la tierra de su padre, de donde había partido. Pero no quería volver sin nada. En pago por haber trabajado tanto, le pidió a su tío que le diera todas las cabras pintas y manchadas que hubiera en el rebaño. Como casi todas las cabras eran de un solo color, sin pintas ni manchas, el tío no se preocupó, pensó que hacía un buen trato. No contó con el rebaño futuro que estaba presente en su rebaño. El sobrino entonces apartó los pocos machos cabríos y las pocas hembras que tenían manchas o pintas. Consiguió unas varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y les labró unas muescas que descubrían el blanco que tenían bajo la corteza. Luego las clavó junto al abrevadero de las cabras para que ellas las miraran mientras se apareaban. Todas las crías nacieron con pintas como las muescas de las varas, y Jacob pudo encaminarse hacia su tierra con lo mejor del rebaño de su tío. El cabrito que el cabrero me dejó cargar tenía la nariz rosada, labios de pez y los ojos aún nublados, más cerrados que abiertos. En la palma de la mano sentí latir su corazón. Nunca había sentido un corazón que se moviera tan rápido como el que la montaña estrenaba en ese cuerpo. Un amigo me dijo ayer que, para él, el balido de las cabras se asemeja a la voz humana más que la voz de ningún otro animal. Varias veces hemos comentado que él se parece a una cabra, y los dos hemos dicho que se debe a que nació bajo el signo de Capricornio. Yo, en cambio, soy un pato, aunque mi signo sea Tauro. Soy pato por la cara, sobre todo, pero también por la manera como camino y por mi voz, que es un tanto nasal. Me sorprendo al ver patos en el aire, y me enorgullezco de que vuelen además de nadar tan ligeros. Del cabrito que estaba entre mis brazos salía un rumor, como un borboteo. Cuando la acaricio, mi perra hace a menudo ese mismo sonido, con el que parece expresar satisfacción y confirmar que está donde cree estar. Me pongo a pensar en las posibles sensaciones de las que se compone ese sonido que ella hace sin abrir la boca, que no termina de salir del cuerpo y parece cerrar el cuerpo, pero luego me digo que la satisfacción es simple, no compuesta. Me pregunto por qué, si es producido por el contento y la quietud, el sonido se parece al hervor del agua y evoca algo que está a punto de romperse o desbordarse. En la granja de los cabreros mi perra iba y venía asediada por dos grandes perros pastores. Cuando ellos le daban un respiro, se asomaba por entre las bardas de un corral y estiraba el hocico para husmear sin dar un paso adentro. Asustó a una cabra mediana que entonces dio un gran salto, escapó del encierro para correr hacia el prado y baló con voz humana, con la voz humana que se parece a la de las cabras cuando dice cosas inauditas. El cabrito se durmió contra mi pecho, y uno de los amigos que me acompañaban preguntó cuánto costaba. Preguntaba nada más que por hacer conversación. El cabrero le dijo que otro podía costar hasta 700.000, pero que aquel era muy barato por ser mestizo. No dijo ninguna suma, y al rato, cuando yo le había besado mucho la cabeza al animal y lo había devuelto al corral, ofreció regalármelo. Los cabritos que hicieron la fortuna de Jacob eran mestizos más allá de toda probabilidad del mestizaje, hijos de cabras y árboles, del ingenio y la justicia. El queso de cabra que yo compré costó 10.000, y mi cabrito blanco mestizo no costaba nada. Era mío porque no costaba nada, pero yo no podía recibirlo. Quise confirmar que esa cría, que a juzgar por su precio no serviría para ser padrón,
No terminaría muerta y cocida muy pronto si se quedaba en el aprisco. Se lo pregunté al cabrero, que me respondió: ojalá que no. Dije que no podía llevármelo porque no tenía ningún lugar donde ponerlo que no fuera mi apartamento, y en mi apartamento no podía tener cabras. Habría debido poder. ¿Qué significará deber poder? En uno de los corrales exteriores de la granja había un macho adulto, barbudo y hermoso, de grandes cuernos enroscados. Estaba parado en las patas traseras y se apoyaba en la cerca con las delanteras. Así era más alto que un humano. Miraba con esos ojos amarillos, desvariados, con pupilas como grietas, que son los ojos del demonio. Si el cabrito que yo acariciaba llegaba a ser tan grande como él, podía destruir todo lo que yo tenía. En mi casa vivimos solas mi perra y yo, pero cabría alguien más que no fuera una cabra, que se escribe casi igual que cabra, pero sin el ala del pájaro encima del final. Donde vivo cabrían cientos de animales que fueran pájaros y estuvieran casi todo el tiempo volando afuera, o miles de animales que se apretaran suficientemente unos contra otros, o millones de animales ínfimos, o billones de animales que supieran meterse los unos dentro de los otros. No sé cuántos vivimos en mi casa. La noche que siguió a mi visita al aprisco, creí que me acompañaban unas pulgas que había traído de un viaje a otra ciudad 2 semanas antes. En la última noche del viaje, en el último hotel, sentí que de la alfombra surgía una especie de acechanza. A lo mejor eran ellas, y se habían metido en la maleta después de que apagué la luz. Al llegar de aquel viaje me vi un cinturón de picaduras, pero traté de convencerme de que las pulgas no habrían podido sobrevivir al avión. No es fácil concebir pulgas en el cielo, pero 2 semanas más tarde creí ver 2 pulgas quietas en la toalla blanca que extiendo en el suelo a la salida de la ducha, y me encontré en las piernas 8 ronchas nuevas. Un parásito acompaña. Me rasqué detrás de las rodillas hasta sacarme sangre en la cama, mientras veía una película de terror sobre una mujer que se mudaba a una granja de Nueva Inglaterra y poco después empezaba a sentir ganas de asfixiar a su hijo. La mujer no sabía que en su nueva casa había vivido una bruja que dio a luz a un niño para ofrecérselo a Satán, y se colgó de un árbol después de decretar que su espíritu poseyera a todas las mujeres que habitaran la granja en adelante, para que también ellas asesinaran a sus hijos. Mientras la nueva habitante de la granja dormía, el espíritu de la bruja le chupaba la sangre. Por la mañana, la mujer se descubría el cuerpo cubierto de picaduras, moretones y chupazos. La película era mala y mientras la veía y me rascaba, yo iba corrigiéndola con una telenovela excelente de terror y amor. La embrujada no era la granja, sino la mujer misma. La granja no era granja, ni estaba en Norteamérica, sino que era una gran casa de maderas resinosas de 3 pisos, construida hacía mucho tiempo en América del Sur, en una sierra junto al mar Caribe, en medio de la selva, en la orilla de un río que bajaba lentamente al mar. Y la mujer no estaba embrujada exactamente, sino encantada. Agradecía el haber podido comprar esa propiedad, y su suerte casi le parecía excesiva, y por eso decidía convertir la casa en un hotel, para que otros pudieran disfrutar con ella del paisaje que desde allí se contemplaba, y hacer, como ella, excursiones al río y a las quebradas, y ver desde la terraza el mar tibio y la nieve de las cumbres, y bajar a bañarse en la playa, y para que otros dejaran en su arena chismes y enredos, cuentos, secretos y mentiras. Una tarde llegaba al hotel el primer huésped. Era hermoso y alto, y parecía de hierro en todo menos en la voz, que era de pandereta de hojas de oro y flauta hecha de caña, según se decía la anfitriona en una vuelta de las vueltas de su oído. El extraño se hacía amigo de ella, y cada noche hablaban durante horas. Él le contaba de las 17 veces que se había ido de su casa cuando apenas era un niño, y de sus 16 regresos. Le cantaba. Al cabo de un tiempo le ofrecía ser su socio y arreglar la casa, con la condición de que hasta que la obra estuviera concluida, ella no alojara allí a ningún otro huésped. La mujer aceptaba la propuesta, se sentía maravillada por su compañero y, poco a poco y más, conmovida por su soledad, que parecía de una estrella en el fondo de un abismo,
según se decía ella entre las entretelas de su corazón. Primero, el hombre construía una chimenea y encendía un fuego magnífico en el centro de la sala. Luego traía a la casa muebles, alfombras, cuadros, cabezas talladas, cabezas bruñidas. Decía cuánto podía saberse e inventarse sobre cada objeto que llegaba al hotel desde las ruinas del tiempo y sobre las guerras que en su estela habían dejado los objetos. Parecía conocer todas las cosas que el arte había creado. A veces la mujer sentía miedo y creía que su huésped quería quedarse con la casa. Otras veces creía que el huésped quería dormir en su cama y quedarse con ella para siempre. Las sospechas de robo se esfumaban tan rápido como las de amor. Un hombre así de rico, de hierro, de pandereta de oro, flauta de caña y estelar de abismo despertaba tal lealtad de la curiosidad que arrugaba cualquier romance de la fantasía. Un día, el extraño misterioso le revelaba a su socia que quería celebrar en el hotel una fiesta para invitar a una señora a quien amaba desde siempre. La describía, y en la mente de la hotelera se figuraba una reina y una nube, una generala que caminaba sobre el agua, una rosa, una abeja, una yegua, un potro, un jaguar, un cordero y un pelícano. De tantas maneras prodigiosas parecía ser la amada, que su imagen barría en la hotelera todo asomo de la envidia. Pero poco después de que el hombre le confiara su secreto, ella empezaba a oír rumores en los mercados, en los bingos y en las salas de televisión de la ciudad cercana. Se decía que el huésped misterioso había vagado durante 500 años por este lado del mundo, cambiando de nombre y nacionalidad, que había conseguido una fortuna con el tráfico de drogas, con el contrabando de osos hormigueros, con un pozo petrolero, tachando el Casanare con el cultivo de la palma de la leche. Lo habían visto bailar como una mujer y deambular como un mendigo, y habían oído que jugaba con un gato en cuya lengua las papilas raposas se peinaban al revés que en la lengua de los gatos. Una vieja de la sierra, adivinadora de recuerdos, le salía al paso a la hotelera en el camino que subía a su casa y le contaba que el huésped misterioso, cuando niño, había hecho algo brutal. Lo habían encargado de cuidar durante un rato a su hermana de pocos días de nacida, y él, asusado por los celos, había tratado de asfixiarla. El perro de la casa se había lanzado a morderlo y había salvado a la hermanita. Luego, al oír que el padre regresaba, el perro había salido a la puerta a saludarlo, con la boca y el pecho ensangrentados. Creyendo que había mordido a la bebé, el padre lo había matado de un golpe, pero enseguida, al ver a la niña ilesa y al hermano mordido y acechante, había comprendido la verdad. Se había arrepentido de matar al perro fiel, había llorado y había expulsado de la casa al hijo, que desde entonces no tenía familia ni lugar. La hotelera, al amanecer del día siguiente a su encuentro con la vieja de la sierra, en el momento de salir del sueño, veía entre la niebla de su mente a la señora de quien el hombre decía estar enamorado. Inmediatamente comprendía que era la misma niña que, según le habían contado, él había tratado de matar, y al abrir los ojos entendía que los hermanos habían nacido allí mismo, en su hotel, en la casa de madera de 3 pisos. Antes del siguiente atardecer, su huésped le pedía que hiciera las invitaciones a la famosa fiesta de inauguración que quería organizar. La hacía prometer que pondría mucha atención a la invitación para su amada. Después de algunas mañanas de tristeza en las que maldecía al destino que la había llevado a hospedar a un criminal y tras soñar unos cuantos sueños de más, la hotelera veía que no tenía otra opción que ayudar a su socio, tal vez porque él era bello en todo lo que ella le había oído decir y le había visto hacer, y era justo que la mujer a quien quería tuviera el amor de un hombre tan de hierro y oro, o tal vez porque quería que la fiesta se celebrara y que toda la gente que ella conocía viera su hotel esplendizado, o tal vez porque ella misma se había enamorado de la amada, de tanto imaginarla, y ya se veía convertida en la madrina de los 2 amantes, en la hijada de ambos y en la amiga inseparable de cada uno. En el ansia de su amor y como electrizada por un rayo, se ponía entonces a escribir la invitación para la fiesta. ¿Qué sería el matrimonio entre los hermanos, la reconciliación del hijo mayor y la consagración del hotel de la selva?
Redactaba muchos borradores buscando ser convincente, y en eso pasaba los días, las semanas y las noches. Le describía a la amada los árboles de la sierra, el diamante de la nieve, las últimas luces en el mar, el canto de los pájaros del bosque, y hasta el canto del ruiseñor y la abubilla, que vivían en bosques de otros continentes. Juntaba unas cosas con otras hasta que sentía que en su casa se abría un jardín infinito, y luego escribía de los ojos brillantes de la lechuza y del chillido del murciélago y del barco que se alejaba en la niebla de la noche y de la luna llena y de la raíz podrida, y para definir el trópico copiaba unos versos de Coleridge que decían que era un clima donde se decía la noche es más amada que el día. Y no volvía a dormir mientras yo me rascaba las picaduras de las pulgas en los tobillos y veía aquella película pésima sobre la mujer que, poseída por Satán, iba a matar a su hijo. Yo ya había tenido otra plaga de pulgas. Sucedió hace mucho tiempo, en el primer apartamento donde viví sola en Bogotá, después de irme de la casa de mi madre. Estudiaba en la universidad y escribía un libro de poemas acerca de una mudanza. Gastaba centenares de hojas blancas reescribiendo a mano los poemas. Oía toda la noche a Camarón de la isla. Había adoptado un gato siamés a quien llamé Brandán por un santo irlandés del que había leído en un libro medieval. El santo atracaba su barco junto a una ballena pensando que lo hacía en una isla. El gato orinaba por toda la casa. Parecía ignorar que yo existía y a la vez no me dejaba en paz. A los pocos meses de tenerlo lo trasladé a la granja de mi padre, que no estaba en Nueva Inglaterra ni junto al Caribe, y donde no había brujas que fueran a ahorcarse ni fiestas de matrimonio. Él se asalvajó y yo desarrollé una alergia a los gatos que con el tiempo se ha hecho más y más feroz. Mi apartamento era muy pequeño, tenía un dormitorio estrecho y una salita con una alfombra gris llena de manchas. Las paredes estaban pintadas de rosa, cubiertas de picos de merengue de pintura. Así era cuando llegué, y solo ahora caigo en la cuenta de que habría podido repintarlo y hacer que fuera menos feo. Quedaba en el cuarto piso de un edificio amarillo, de fachada también merengosa, junto a una estación de gasolina. Al alba yo oía cantar un gallo, no sé dónde, pues el edificio quedaba en plena ciudad, rodeado de otros edificios. Dormía en una cama de segunda mano que me había donado una tía. No recuerdo qué cocinaba ni qué comía. Me acuerdo de las pulgas. Estoy desnuda frente al espejo circular del baño y veo 3 o 4 puntos negros que me recorren la piel. Son fáciles de agarrar, pero no de matar. Las aprieto entre el índice y el pulgar con fuerza, pero cuando separo los dedos, escapan saltando. Cada tarde al volver de clase, antes de meter la llave en la cerradura, yo sentía que al otro lado de la puerta las pulgas estaban agrandando mi casa, que para ellas era un país. Entraba y me sentía arrinconada. Un día llamé a una empresa de fumigación. En ese apartamento del edificio amarillo yo vivía unos episodios terroríficos. Mucho tiempo después oí que a lo que me sucedía se le daba el nombre de parálisis del sueño. Pero siento que habría nombres más justos. Invasión, posesión nocturna. Todavía me ocurre de vez en cuando, pero entonces me ocurría casi todas las noches. No es preciso llamarlos episodios, pues en ellos nada se desarrollaba y nada quedaba suelto para anudarse en un episodio siguiente. ¿Cómo más llamarlos? Ataques, luchas, trances. Entonces los llamaba desdoblamientos. Tal vez no hayan sido más que sueños falsos, de los que pasan por la puerta de marfil del sueño y no de los que pasan por la puerta de cuerno, que según los antiguos griegos y romanos son los que traen visiones verdaderas. Sufrí el primer trance, tránsito, desfase, lance, unos meses antes de mudarme a aquel apartamento. Fue en España, en Toledo, a donde había viajado para estudiar durante un semestre. Cuando me sobrevino, me atacó, me dio. Sentí que era algo nuevo y que había estado viniendo desde siempre. Era una maldición, un don, una perversidad y la oscura promesa de una oculta solución. He pensado que ninguna sorpresa se recibe, al menos en el primer instante,
como un mal, ni siquiera la más terrible, la peor noticia. Al recibir algo inesperado, antes de que se descubra en qué consiste o qué contiene, hay un reflejo de gratitud. Es como si la gratitud acompañara la conciencia de la novedad, como si el agradecimiento estuviera siempre dispuesto y fuera nuestro estado permanente y natural. Recuerdo que aquella primera vez pensé que la luna llena tenía algo que ver con lo que me sucedía. Yo había dejado los postigos abiertos y, con los ojos cerrados, en la duermevela vi la grande perla, que me chupaba como un ojo y como un beso. La segunda crisis, caída, separación, tuvo lugar pocos meses después, en Bogotá, en el apartamento rosado, en la víspera de mi 20º cumpleaños. Por la fecha, por la profunda seriedad de lo que experimenté, o por su desbocada broma, fui consciente de que en mi vida se declaraba una gran aventura, una pesada pena. He sentido que debo tener cuidado al hablar de esto, no un cuidado solemne, sino el que se tiene al romper un huevo. Si se ejerce demasiada fuerza y la cáscara se quiebra en varios lugares, el contenido derramado puede quedar lleno de astillas. ¿Cómo dar con el lugar donde debe hacerse la grieta que debe abrir el huevo? Preguntando. Estoy en mi cama. Voy quedándome dormida. Ni me duermo ni puedo abrir los ojos. En el corredor que va hacia el sueño me desvío. ¿Dónde entro? ¿De qué me desconecto? He dejado que se esfumen algunas de las líneas que dibujan cuanto me rodea, pero no otras. Estoy sobre la almohada. Voy hundiéndome, y lo otro va viniendo. Aquí está y no termina de llegar. Me llama, pero desde aquí. Quiere que yo salga, que me desborde, y siento que tengo que permanecer adentro, compacta. Invierto todo mi poder en no dejarme ir. No me puedo mover. Trato de sentir mi poder. ¿En qué parte de mí busca autoridad el poder de quedarme? ¿En los ojos cerrados y en las manos quietas? ¿O mi cuerpo, al estar estático, es indiferente? Al mismo tiempo, hay algo en mí que no es poder y quiere irse y se deja llamar. ¿Es voluntad o es deseo? ¿O esa parte de mí que se deja llevar y sacar no está siempre en mí, sino que se me añade en el momento del llamado? ¿O es una parte de mí que está siempre en ese otro estado, en ese espacio del que durante el trance se me llama a participar? ¿Dónde estoy yo dentro de mí? ¿Cómo abrazo a mi alma? Por todos lados está el llamador, el llevador. Siento que es lo único que existe en mi ámbito, además de mi cuerpo. Va envolviéndose en mi cuerpo, me circunda, es todo el aire de afuera, me circula, es también el aire que contengo. Tengo carne. No sé si en el momento del transporte tengo sangre, si respiro, si soy compleja, si tengo partes que estén dentro de otras partes. No siento que pida y reciba algo que luego devuelva, como sucede en mi existencia orgánica. Más bien me siento una figura. Hay voces, vibran, son un reclamo, puro afán. Podría decir que su afán es rabia o que es excitación. Las voces están convencidas de sí mismas, de su imperio. Cuando empiezan a llamarme, sé que pretenden que yo vaya al término, donde llegar no es regresar. Llaman desde abajo de mi cara, debajo de la cama, debajo del edificio donde vivo, debajo de la tierra, debajo del espacio. No adentro, abajo es donde están. No me llaman por el nombre que creo tener. Crepitan, chillan, zumban. Si dijeran mi nombre, lo pronunciarían de una manera equivocada. Esas voces, esas plagas, son errores o son distorsiones de otras voces. Son versiones y exclaman un significado distinto de frecuencia. Ya nada de lo que me rodea está vivo. No digo que yo esté en la muerte durante el trance, ni que aquel lugar donde las voces quieren que me aparezca mientras sigo en la cama sea el lugar de los muertos. Es un lugar, un estado, una modalidad del tiempo que, aplastado, se levanta. En él se desencadena una actividad antigua, diferente de la vida. Es otra forma de vivir. Su sustancia es semejante a la electricidad y es una crispación del espacio, la inauguración de un sitio retorcido. Quizás el miedo procede siempre de no saber dónde se está,
de dudar de que se esté donde se creía, de no poder encontrar dentro de uno, de no poder intuir las leyes del lugar que uno ocupa. Sentimos horror ante la posibilidad de haber pasado a estar en ningún lugar, de quedar infinitamente perdidos, de que se haga realidad la contradictoria coincidencia de quedar con perderse. Suceden durante mis tránsitos varias cosas. Siento que se me entumece la cara. Mi cara se convierte en una máscara. Tal vez se tuerce, se contrae. Temo que mis rasgos hayan cambiado. La lengua crece y se sale de la boca. Me esfuerzo hasta el límite de mi capacidad en mover algún músculo. Siento que no he aprendido qué es el movimiento. Creo que puedo a veces levantar levemente un dedo, separar el índice de los demás y alzarlo 1 milímetro, y que ese esfuerzo y ese resultado, que mi cuerpo aterido pueda decir uno, son el signo de mi salvación, de mi lejana salvación. Quedo cansada, pesada, y enseguida soy inconcebiblemente liviana. Me he filtrado, me he salido, me han llevado, soy de otro o de otros, de los múltiples y pululantes. Me agarraron o me puedo soltar. Debería narrarlo en infinitivo, que es el modo verbal del miedo. La parálisis trueca las acciones por sus nombres y el horror no puede conjugarse. Algunas veces no siento durante el trance la soledad hiriente y terminante que es desnoticia de lo externo. En la escena, además de la plaga posesiva, hay quien me domina a la vez que me cuida y me acompaña. El mismo que me domina me cuida, o son dos, uno que jala e impera y otro más alto que dispone. Me salgo, pues, me levanto de mí en la cama y sigo acostada en la cama. Una fuerza me lleva a recorrer la habitación, hace que me deslice por el ambiente como la lava de un volcán a través de una llanura. Mi cuerpo acostado es la solidificación de la misma lava que soy yo y que serpentea por el suelo. Una nota. Se me ha ocurrido que es posible imaginar la casa no solo como nuestro segundo cuerpo en sentido espacial, sino también temporal, que por eso se dice que los espectros de quienes estuvieron vivos quedan por un tiempo en la casa que ocuparon en vida, hasta que se liberan también de ese segundo cuerpo arquitectónico. Se puede imaginar que después de coincidir con la casa, el espectro pasa a tener por cuerpo la ciudad o el campo que contiene la casa. Más lejos de la vida, sigue tomando cuerpos más y más grandes y deja de caber en el planeta. Y es así como la siguiente figura del fantasma puede tener por boca o por ojo la luna. El fantasma toma por cuerpo la Vía Láctea y continúa en una expansión sin fin. Se hace mayor a la vez que más etéreo. Es infinitamente creciente y va solapándose con otros cuerpos fantasmales que toman el mismo cuerpo que él. Los espectros siguen saliendo de un cuerpo hacia otro mayor que contiene al anterior y abarcan más, al tiempo que son cada vez menos cuerpo, más imagen. Pero, ¿a qué me refiero con los espectros? Me refiero a almas o a aspectos de lo que estuvo vivo y personificado. Y según este plan, ¿en qué punto deja de haber un cuerpo y deja de existir el tiempo sucesivo para la vida que acabó? Una noche, el llamado, las voces, las plagas, los chillidos, el sueño de las pulgas, las brujas, el polvo rechinante, pero también el guía, me atrae hacia la ventana que da a la estación de gasolina. Me llegan sonidos que no vienen del mundo despierto, sino del aire del estado en que me encuentro. Solo que no estoy segura de que haya aire allí donde me encuentro, en mi casa que no es mi casa, en aquella región. Oigo cerca algo que suena como un radio mal sintonizado, o como varias estaciones de radio superpuestas. Me preocupa salirme por la ventana y entonces nunca más regresar al tiempo de los días. Me preocupa mortalmente, y logro resistirme a la atracción de la calle. Temo que llegue un ruido rotundo del mundo despierto, el frenazo de un carro frente al edificio donde vivo, el teléfono. Había escrito el gallo, pero el gallo no. El gallo es de otra parte. Son las máquinas las que pueden darme de lleno y hacer que despierte en un momento en que no estoy en ningún lado. Entonces no sé qué podría pasar, si tendría tiempo de volver al cuerpo y despertar íntegramente, o si quedaría en ese limbo.
Lo que me llama y me jalona será la ventana simplemente, la rendija al exterior, el otro lugar, la aventura, el descampado, la noche borrona que une todas las cosas, el futuro radical, la noche en la que lo visible pierde el borde, la noche de las relaciones, la noche oscura en la que las cosas se olvidan de sí mismas. Quiero que una noche me inviten a bailar y no a flotar pesadamente, que me atraigan bailando, que no me paralice de ese modo, que no me chillen de ese modo, que me inventen una música. Hubo una vez en que salí invisiblemente, subí y me quedé pegada al techo. Temí no volver a bajar y, si bajaba, no cuadrar exactamente con la forma que había dejado en la cama. Pero otra noche, en el apartamento donde viví, después del rosado del edificio amarillo, me abandoné y me dejé salir por la ventana. ¿O no me abandoné? Dije que sí. Recorrí el cielo. No sé el cielo de dónde. Recuerdo que salí hacia el oriente, hacia los cerros. Volé por encima del páramo, tal vez. Sentí que tenía aliento para pedir, y entonces me concentré en el deseo de viajar. No sé qué vi. Supongo que vi tierra, desde arriba. No sé qué tierra de qué cielo. Estuve en la región. A lo mejor vi las Pléyades, las cabras. Fue mi vuelo de bruja que pasó en un instante, que no aconteció nunca y que yo experimenté. Sin recorrer el camino de vuelta, desperté del camino peligroso. Creo o imagino que en algunas de esas noches he sentido una sombra en el vano de la puerta, el hueco de un hueco, empeñado en anunciarse que soy su compañía. Está detrás de mí, también está en la cama, me tapa. Es como las voces de abajo, ruido, imperio, opacidad y aceite. Es el abandono mismo, es lo solo, las cosas desmadradas del mundo, el querer de la violencia. Me respira en el cuello, pero no respira. No puedo decir que lo haya sentido como una sensación. A lo mejor solamente oí hablar de ello. Lo inseguro y susurrante es lo mismo que mi incapacidad de afirmar que haya llegado a susurrar. Es el recuerdo incierto del rumor. Otra noche, cuando empezaba a internarme en la región, vi junto a mí, en mi cama, a un hombre que me mostró que había un segundo cuerpo mío que se levantaba de mi cuerpo acostado, y me indicó cómo hacer para dejar que saliera. Debía ponerme en cuclillas, levantar los brazos y tomar impulso hacia arriba y hacia el frente. El hombre estaba vestido de blanco. Tenía barba. Le he puesto luego esos atributos para decirme que me visitó un maestro a quien años después conocí en la vigilia. Yo habría podido investigar y practicar para saber cómo convertir esas noches en parte del camino, para pasar más allá de la torcedura y ver por dónde doblar, y recorrer cabalmente la noche segregada, y traerla e integrarla al resto de mi vida. Pero lo que me llevaba era demasiado estridente, demasiado dolorido, en medio del lance e implorado, en la boca de la cosa que me chupa, he evocado mi boca, mi voz dentro del ruido, entre las manos de lo oculto y conocible, he invocado los brazos de lo manifiesto que no puede conocerse. Diré, me refugio en el Señor del alba, ante el daño de lo que creó, ante el daño de la oscuridad cuando se extiende, el daño de las que soplan en los nudos y el daño de un envidioso cuando envidia. Y diré, me refugio en el Señor de los hombres, el Rey de los hombres, el Dios de los hombres, ante el daño del murmurador furtivo que murmura en el pecho de los hombres, salido de entre los genios y los hombres. Aprieto los párpados con fuerza o creo apretarlos, con la esperanza de recobrar, al despegarlos, el mundo que abandoné al entrar en el crepúsculo terrible. Abro los ojos, veo mi habitación, veo enseguida que tiene algo distinto de la habitación donde me quedé dormida, y entonces entiendo que he despertado en falso. Vuelvo a cerrar los ojos y vuelvo a abrirlos, miro y quiero creer que finalmente he despertado, nuevamente algo, un resplandor artificial, me indica que no llego todavía. Despierto sucesivamente en versiones de mi cuarto, en el sueño mal doblado, antes de regresar al lugar de donde partí. Cuando duermo con alguien y veo venir la parálisis y la división y no puedo irme al sueño, donde no sabré que he llegado, ni tampoco puedo abrir los ojos y reintegrarme,
y despejarme. Me preocupa que la persona que está conmigo me sienta ausente o intensificada de algún modo, que mi estado lo alerte, y entonces él trate de despertarme y me sacuda, y yo no pueda despertar y me entierren viva. Tal vez ninguna de las personas con quienes he dormido pueda ver en la imaginación los trances que describo, y en otro lado exista alguien que podría contarme lo que trato de contar. Es un amigo que me reconocerá y a quien no conoceré. En mí él está perdido y yo en él, como estoy en la habitación que a ambos nos engaña. Ignoro qué huella han dejado en mí los tránsitos nocturnos. No es una lesión, ni es una lección, ni es un recuerdo. No hay ninguna huella. ¿Cómo existe esa experiencia en mí? Existo todavía en esas noches mientras aquí escribo letras negras. Este relato es el rastro posible, la red de encrucijadas con la que reconozco que eso me ha tocado. El regreso de mi cama hasta mi cama no ha dibujado un camino. Quizás sea necesario que la ruta de salvación se desvanezca para quien se ha salvado. He ido, como los héroes, a otro mundo. Ha sido un mundo esa pánica niebla del sin mundo. Ha sido una habitación sin altura, sin ancho, sin paredes, sin edad, una dislocada dimensión y una orquesta de la visibilidad sin dimensiones. He regresado, pero ignoro qué vencí. No tenía nada que vencer. Ni siquiera puedo decir, como se dice de los héroes, que los obstáculos estaban en mí, ni tampoco ha habido obstáculos. No he ido como exploradora, aunque sí haya descubierto algo, que nadie llega del sueño por el mismo camino que tomó para ir a él. La experiencia de las noches agrietadas me ha dejado la espantosa intuición de que no hay ningún lugar y la esperanza tremenda de que hay un lugar propio, una búsqueda ardua, fatídica y eterna. Tras los funerales de Elpenor, que murió al caer del techo cuando se despertó aún mareado por la borrachera, la hechicera Circe le cuenta a Odiseo lo que a él le espera. Le vaticina el encuentro con las sirenas y le dice lo que debe hacer cuando quieran atraerlo. Habla luego de un estrecho con dos grandes escollos. Uno es un peñasco coronado por una higuera. Debajo está Caribdis, la monstrua remolina que 3 veces al día se traga el agua del mar y 3 veces la vomita. De ella no se salva nadie. El otro escollo está al otro lado del estrecho. Es una roca altísima, de paredes lisas que no pueden escalarse. Su pico permanece oculto por una nube negra. A la mitad de su altura hay una caverna neblinosa, abierta hacia el poniente, hacia el Erebo. Dentro de la caverna vive Escila, un horror que gañe y chilla como un cachorrito de días. Ni siquiera los dioses pueden conservar la alegría al verla. Tiene 12 patas retorcidas y 6 cuellos bamboleantes, y cada cuello termina en una cabeza con 3 hileras de dientes afilados. Escila está escondida en la caverna de la cintura para abajo, pero sus cabezas sobresalen de la roca y barren los alrededores, pescando criaturas. De cada nave que pasa se lleva con cada cabeza a un hombre. Contra ella solo puede invocarse a su madre, la fuerza bruta, para que no ataque por segunda vez. A Odiseo más le vale pasar por el lado de Escila y dejar morir a 6 marineros, que dejar que Caribdis se los trague a todos. Puedo comparar a Escila con la amenaza que se me abalanza durante el sueño, y pensar que me acerco a ella para esquivar un peligro mayor. Pero, ¿a qué equivaldría Caribdis, el peligro mayor, devoradora y vomitadora del mar? Equivaldría a no reconocer la noche, a negar los tránsitos. La cueva del arrecife de Escila se abre hacia el Erebo, el hijo de Caos y el lugar a donde van los muertos enseguida mueren, entre la tierra y el Hades, la oscuridad que rodea al mundo, que está en todos los lugares oscuros y en la noche se derrama por el cielo. Es hacia el Erebo donde me dirijo en las noches de rapto.
Hasta la entrada de la cueva de Sila me ha llevado un camino que partió de mi encuentro con las cabras, que pueden trepar por altos riscos e incluso por pendientes casi lisas, aunque no la roca de Sila, que según Circe ningún mortal podría escalar ni con 20 manos y 20 pies trepadores. Mientras me rascaba las ronchas de las piernas y al tiempo veía la película sobre la bruja poseída y al tiempo imaginaba la telenovela sobre la otra bruja, también leí en internet sobre las pulgas. Después de chupar la sangre de su anfitrión, las pulgas se reproducen y rápidamente se multiplican. Desde que están en el huevo hasta su madurez pueden pasar entre 2 semanas y 8 meses. Las larvas se alimentan de la sangre que han digerido las adultas y las adultas dan saltos hasta una altura de 200 veces su tamaño. Dediqué un segundo a imaginar el paso del huevo a la larva, luego a la pupa y luego a la pulga adulta y al salto, y otro segundo a entender cómo en la alimentación de las crías de pulga, leche y excrementos parecían ser intercambiables. Supuse que las pulgas que yo había traído de mi viaje escogerían la cama de mi perra para poner sus huevos. Me informé sobre distintos métodos para destruirlas. Un artículo recomendaba rociar sal sobre el suelo para secarles el cuerpo. Seguí la recomendación. Además puse una trampa, como aconsejaba otro artículo, un cuenco lleno de agua bajo la luz de un bombillo para que se ahogaran. Para poder dormir y olvidar la rasquiña, recordé el olor del cabrito que había abrazado en el aprisco. Me había ocupado de averiguar cuánto vivían las pulgas que me chupaban la sangre y no cuánto vivían las cabras cuya leche yo tomaba. Quería que las pulgas murieran y repetía que el cabrito viva. Lo articulé letra por letra callada, extendiendo el enunciado, como si la lentitud y el énfasis pudieran hacer que el deseo se transformara en un decreto. Elevaba una oración. Tal vez yo había llevado pulgas a la granja, y los dos animales de mi pensamiento se habían encontrado en la realidad, en el redil, en el pelaje, en una picadura. O las cabras y las pulgas se encontrarían en mi siguiente sueño, y dentro de mí, comedora de queso y esparcidora de sal, agente de la muerte de las pulgas y cómplice en la muerte de las cabras. No me diría entre ellas la picadura, sino una conversación. Para explicarse que no era buena idea que todos vivieran conmigo, las pulgas le contarían al cabrito, o él a ellas. Una de las fábulas que Dipna le cuenta al león en el Calila y Dipna. Dicen que un piojo vivía muy a gusto en el lecho de un hombre rico y bebía de su sangre cada día hasta saciarse. Andaba sobre su cuerpo, muy suavemente, de modo que el hombre no lo sentía. Una noche, una pulga le pidió hospedaje. El piojo accedió. La pulga se quedó con él en la cama, y cuando el hombre se acostó a dormir, lo mordió de muy mala manera. El hombre se levantó del lecho y mandó sacudir las sábanas para ver qué cosa había. La pulga saltó y se escondió, y encontraron al piojo malandante y lo mataron. El cuenco de agua que dejé bajo la lámpara amaneció vacío de pulgas. La sal que esparcí por el suelo pudo haber afectado a algunas, que irían a morir en las ranuras entre el piso y la pared, pero yo no quería que dejaran de vivir, sino que no vivieran en mi casa. Sentí ominosa la lámpara encendida sobre el agua, la luz artificial bajo la luz del día. Vacié en el lavamanos el agua sobre la que las brujas de las 1001 noches soplaban para hacer encantamientos, para transformar a un hombre en un ternero o devolver su forma a una mujer a quien han convertido en gacela. Por la tarde un amigo me contó que él también, hacía tiempo, en una casa en la montaña, había tenido una invasión de pulgas. Un campesino le recomendó que llevara un chivo para sacarlas, y le consiguió el animal, que fue efectivo. No se las llevó en el pelo, sino que las ahuyentó con su almizcle. Las pulgas salieron, dijo mi amigo, salieron saltando a su siguiente mundo. Han pasado 4 años desde que visité la granja de las cabras. Ahora es la víspera de una Navidad del futuro. Poco después de que escribiera del cabrito que encargué en el aprisco, resultó que no existían las pulgas que yo creía haber traído de un hotel de otra ciudad,
y me recordaron otras pulgas, las del primer apartamento en el que viví sola, con un gato y el canto de un gallo y los primeros tránsitos nocturnos. Los puntos negros que vi en la toalla blanca, en el suelo del baño, como estrellitas en negativo, no eran animales, sino granos de tierra. La piquiña que me rasqué en las piernas mientras imaginaba una telenovela en la que un hombre extraño me cantaba y llenaba mi casa de obras de arte, no eran picaduras, sino sarna. Me la diagnosticó una dermatóloga y me recetó un veneno que olía a vaca y que compré en un almacén de productos veterinarios. El arador de la sarna no tiene ojos, tiene boca y 8 patas. Tras el apareamiento, el macho muere. La hembra desova en un túnel que abre en la epidermis del anfitrión. Pone 2 o 3 huevos cada día y va arando, hasta que pone el último y muere al final del túnel. De los huevos nacen las larvas, que tienen 6 patas. Suben a la superficie de la piel y luego excavan y forman una especie de recámaras donde se convierten en ninfas y en adultas. Los machos llegan a la madurez antes que sus hermanas y van a buscarlas a las recámaras donde ellas han crecido. Las ronchas aparecen por una reacción alérgica y escuecen sobre todo en la noche. El escozor no es dolor ni es placer, es como una incitación. En el tiempo que ha pasado desde que conocí al cabrito, vi cosas de lejos y de cerca. Recorrí nadando y caminando el río Don Diego, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta. Paseé por las ruinas de Pompeya y aprendí que arruinarse es perder el techo y que un mundo muerto es un mundo sin sombra. Pasé en avión por encima de las dunas limpias del desierto de Arabia, donde más precisamente han visto a Dios los hombres y donde con más genios han hablado. En India, en la orilla del Ganges, que al pie de los Himalayas tiene el color que tiene el Caribe bajo la Sierra Nevada, visité una cueva al final de un túnel. Me dijeron que allí había vivido Vasishta, uno de los autores del Rigveda. Me contaron que él y Arundhati, su esposa, pasaban el tiempo meditando a solas, cada uno en su cueva, y a veces se transformaban en venados para salir a correr juntos. Después de que me curara de la sarna, creí posible que un perro que ni me mordió ni me lamió en el parque de la Florida, en Bogotá, me hubiera contagiado el mal de rabia. Hice que me pusieran la inmunoglobulina y las vacunas para tranquilizarme, para asustarme. Al año siguiente creí que un murciélago me había rozado o babeado en la cueva de Bashista, y en Rishikesh me hice poner otra inyección contra la rabia. El cabrito que me respiró en el pecho ya probablemente habría muerto para entonces, como los miles de animales que murieron para que se fabricara la vacuna. El virus de la rabia tiene forma de bala. Entra en la célula y allí se replica. Los nombres de las fases de su replicación parecen describir un proceso industrial y no un proceso de la vida. El virus se ensambla, no está exactamente vivo y no puede morir. Se pega y avanza. Para existir y copiarse a sí mismo, habita su anfitrión sin pasar a formar parte de él. La pared del virus se destruye, y entonces lo que contiene hace que aquello que lo contiene, la célula, se tuerza y se arruine. Aproximadamente así lo entiendo. El virus es un extraño al lado de la vida. Dentro de ella es el daño, es la forma de la invasión, su mecanismo. Nadie sabe de dónde vinieron los virus, en qué desvío se desviaron, si provienen de la célula o evolucionaron independientemente de ella. Entidades los llaman. En la enciclopedia leí acerca de ellos y de los priones, de sus proteínas de forma inusual, mal dobladas, que producen la enfermedad de las vacas locas y la enfermedad de la tembladera en las ovejas y las cabras, que hacen que las proteínas normales cambien su formación tridimensional y los animales chasqueen los labios y no puedan seguir el paso del rebaño y se rasquen frenéticamente contra las rocas y los árboles. Leí de la enfermedad de Borna, producida por un virus, que hace que los caballos adopten posturas insólitas y que puede causar la depresión en los humanos. Leí de los priones que se transmiten cuando un individuo de una especie come la carne de otro de su misma especie. Leí que es posible que un virus remotísimo
haya vinculado su código genético con el cerebro de los hombres y haya transformado en adelante la manera como nuestros nervios se comunican y se produce la conciencia. Oí que hay virus gigantes, que tal vez fueron células que, en el amanecer de la vida, se convirtieron en parásitos. Se dieron a vivir destruyendo a su huésped y entre tanto han ido encogiéndose, perdiendo genes, perdiéndose. O tal vez fueron virus desde un principio y han tratado de acumular genes, agrandándose sin crecer, buscando ser vida sin poder jamás lograrlo. Leí descripciones del virus y solo las puedo reproducir distorsionándolas, como él distorsiona y reproduce. El virus de la rabia viaja por el sistema nervioso del cuerpo contagiado, a través de las neuronas, muy velozmente, hasta la cabeza. El cerebro se inflama y el rabioso siente desánimo, tiene alucinaciones visuales y auditivas, se desorienta, siente el impulso de atacar, babea, se paraliza, siente furia, le teme al agua, no puede beber, queda inconsciente, no se cura, se muere. Nadie sobrevive una vez que la rabia le ha invadido la cabeza. La santa que protege de los perros rabiosos es Quiteria. Fue hija de un gobernador romano, y ella y sus 8 hermanas nacieron en un mismo parto, como si fueran perritas. Eso hizo que su padre y su madre sintieran vergüenza y miedo, y ordenaran que se ahogara en el río a la camada. La partera que había sacado al mundo a las niñas era cristiana, y decidió salvarlas dejándolas al cuidado de varias familias de cristianos. Cuando tuvieron 15 años, ellas se presentaron ante su padre, que entonces quiso redimirse y redimirlas casándolas con hombres importantes. Quiteria rehusó el matrimonio y huyó. La alcanzaron, y el mismo caballero a quien había sido prometida la decapitó. Ella caminó cargando su cabeza hasta la ciudad más cercana, donde la enterraron. Algunos dicen que la única manera de salvar a un rabioso sería llevarlo al estado de coma y esperar a que el cuerpo se defienda dormido de la enfermedad, mientras el cerebro está apagado. En un lugar de internet se dice que así se salvó a una niña colombiana de 15 años, a quien un murciélago rabioso había mordido en una iglesia. Dice que es la única persona que se ha curado de la rabia. El año pasado tuve un ataque de herpes zóster, que es producido por el virus de la varicela, de la que me contagié y me curé hace más de 30 años. El virus se queda alojado, inactivo dentro del nervio, y un día se despierta y ataca, como un zombi. Yo sentía un dolor agudo, un ardor, fuego en la espalda y en el pecho, pero me miraba el pecho y la espalda y estaban tan lisos como siempre. Era un herpes sin lesiones, un fantasma. El dolor no me dejaba dormir. Luego desapareció, aunque el virus que tengo no morirá nunca, un vampiro. Conozco al cabrito, a las pulgas, al arador de la sarna, son como yo, todos morimos. La historia de cada uno es una versión del paso del tiempo vivo. Puedo conocer también las piedras, encontrar su inmovilidad en mí. En cambio no concibo el virus, esa actividad inmortal y no nacida, cuyos efectos siento. No soy capaz de comprenderlo en el tiempo, ni en el espacio interminablemente mínimo, ni en el número. Su nombre en singular es una palabra que parece en plural. Quizá para darme lugar a pensar en los virus, me impuso la sospecha de que un perro y un murciélago me habían transmitido la rabia. Con la vacuna me inoculé los virus para que se me acercaran, para contactarlos, los incluí. Lo demasiado pequeño no me ponía en la imaginación el gran problema que me pone lo demasiado grande, la verdad y las constelaciones, el de cómo contener lo que es mayor mejor que yo. Con los virus veía que podía contener materialmente enteros a otros que yo no comprendía. Puedo contar fábulas en las que hablan plantas, accidentes geográficos, animales, bacterias y metales. Puedo poner ejemplos en los que una cosa ilustra otra cosa y enseña sobre su naturaleza. Puedo observar los planetas e intuir que hablan de todo. Podemos viajar a través de los reinos haciendo analogías. El sol en el cielo es el oro en la tierra, es el rey en el reino, es el león en la selva.
y en el cuerpo del hombre es el corazón. Pero, ¿de qué nos hablan los virus que parecen negar la unidad si no es solo de sí mismos? Hablan de lo que resta, de nuestras maneras de ser que no son como las plantas, ni como los animales, ni como las células, ni como las piedras, ni como los planetas, de nuestros adormecimientos invasores, contradictorios, de nuestras palabras, de cuánto está disociado en el hombre y es su desvío, su desvarío, su engaño, su estar y no estar, y es también parte de su acción y su energía. Leí que los virus están en la frontera de la biología, que no están en el árbol de la vida y también que son una rama exótica del árbol de la vida. Pensé en el grano de mostaza, con el que Sancho comparó la tierra y Jesús comparó la realidad. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su huerto. Creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Con qué comparar el imperio que no tiene reino? El ahogamiento de la invasión que es opuesto a la habitación de la hospitalidad. Alguien escribió de los virus y los priones. Son cadenas de información, oraciones ilegibles que solo pueden existir dentro de la célula que las lee y al leerlas se destruye. Después de los zombis, los vampiros y los fantasmas, se me aparece, para pensar en los virus, la imagen de un mercado, el tumulto del mercado, la fluctuación, los caminos que dentro del mercado no llevan a ninguna parte, las equivalencias mentidas entre un precio y un bien. Los virus se parecen al dinero. En los virus te veo a ti, las veo a ustedes, las voces que en mis noches mal dobladas me llevan y me sustraen. Veo esa resta que me han hecho y que no me ha quitado nada. En ese retorcimiento te veo. En lo demasiado pequeño estás. Eres el dividido de sí mismo, el huésped invasor, lo que no se hace presente sino que asiste, lo que no tiene obras sino hechuras, lo que no crea sino que produce, lo que hace creer que lo que parece es lo que es, el hijo mayor, antes de que el hijo fuera el hombre, el adversario, el ángel diminutamente concebible, el perdido, el desesperado, que maldobla noches y proteínas, la oveja descarriada, la que no se junta, el excluido, el que se desdice de la unidad, el horriblemente solo, el vano intento, el rabioso, el corazón roto, el estallador, sometido aún y siempre al deseo de volver, al amor, el hijo pródigo. He pensado que esta América es el lugar donde mejor campeas. Tú ayudaste al hombre a conquistarla, pues tú mismo le habías dicho que partiera a buscar su alma, que él tenía un alma, que tenía posteridad, que no era como los otros animales, que podía tener fama, si se decidía a pretender que sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Le diste la esperanza y con ella lo partiste. Le dijiste que viajara al otro mundo, donde podría ser otro que tuviera un más allá, otro que durara más. Si por seguir tu consejo el hombre fue expulsado del jardín en el fin del oriente, también por tu consejo entró en una selva y un desierto en el confín del occidente. Aquí nos pusiste, y aquí es donde tu hueste más requiebra. El cabrito probablemente haya muerto muchas veces ya. Faltó en su corral una mañana. Lo echó de menos el cabrero. La cabrera lo buscó en la alta hierba, donde el otro día una cabra había escondido a sus mellizos recién nacidos. Tampoco estaba allí. Imaginaron que lo había robado un bandido. Imaginaron que lo había robado yo. Pues lo quise. Alguien les dijo que un lobo se lo había llevado. Con tanta convicción lo contó que los cabreros lo creyeron. En un país que nunca ha visto lobos. Era un lobo muerto de hambre. Los huesos que el lobo dejó limpios quedaron junto a una cuneta. Se los llevó el camión de la basura. Los vertió en un basurero, donde los hombres no los vieron más. El esqueleto fue la cima de una montaña de desechos.
Fue la dentadura de un monstruo que era un monte de desechos. Fue la corona del monstruo. Entre la basura y las nubes blancas, por un instante no hubo nada más que los huesos del cabrito. Luego los cubrió otra volquetada de basura. O el cabrero vendió al cabrito, que era ya un chivo mediano, sin decírselo a sí mismo. Un hombre ató de las patas al chivo arisco y se lo llevó en un furgón. Capó al chivo lascivo, lo engordó en un corral estrecho con bardas de metal. El chivo aterrado esperó, rodeado y transido por el helaje del mundo. En el camión que lo llevó al matadero, el chivo encabritado se sacudió sacando de sí, llamando hacia sí, los movimientos de las ruedas del cielo. Lo mataron bajo un bombillo, cuando afuera hacía sol. El balido se le ahogó en la garganta. Fue como un borboteo, como algo que hierve o que va a desbordarse. Luego se reventó entre olas de sangre. El chivo movió las patas como si tratara de nadar, como si en alguna hora hubiera nadado en otras aguas que las del vientre de su madre, y siguieron destruyéndolo, después de muerto. Lo desollaron, lo tasajearon, lo picaron, lo molieron, lo pesaron varias veces dividido, empaquetaron su carne mezclada con carne de otras cabras, de toros, de ovejas, de burros, de caballos y de cerdos. Curtieron la piel para hacer con ella unos guantes azules, molieron los huesos para hacer alimento para cabras lecheras. Acepté el regalo del cabrero hace 4 años y traje el cabrito a mi apartamento. No me importó que su vida conmigo fuera algo que yo no podía imaginar. Ya se vería, aunque no se hubiera visto. Durmió en la cama conmigo y mi perra en su primera noche en la casa de la gente. Creció, orinaba por todas partes como el gato que tuve en el apartamento rosado y amarillo de hace tanto tiempo. Se comió mis libros, mis papeles, mi dinero. Las plantas de mi casa perdieron las hojas, como perderán las hojas tarde o temprano todas las plantas de la tierra. Mis cosas terminaron en el suelo, unas antes y otras después, y ahí quedaron por la ley de la gravedad, donde era su lugar. Hasta que un día me cansé, quise volver a vivir como antes, y eché el chivo al monte, como un animal salvaje, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, como dice que se hará. Nadie hizo nada. Yo compré queso en el aprisco y me fui a mi casa a combatir pulgas imaginarias. Nunca sabré de la suerte entre los animales del mundo incontable del cabrito que aún vive y ya tiene aquellos cuernos y la mirada así y que cuando se para en 2 patas alcanza la altura de un hombre, o del cabrito que fue sacrificado para que yo escribiera, como fueron sacrificados los animales con cuyos cuernos y colmillos se hicieron las puertas de cuerno y marfil por las que entran los sueños falsos y los verdaderos, según Homero y Virgilio. El orgullo del pavo real es la gloria de Dios, la lujuria de la cabra es la abundancia de Dios, la ira del león es la sabiduría de Dios. Al horror de los desperdicios, las invasiones y los sacrificios, a la separación sin consuelo, yo pongo el cabrito en mi pecho, lo arrullo con la pandereta de hojas de oro y con la flauta de caña. Me lo arrullan el gato Brandán, mi perra, los lobos herbales Dipna y Kalila, y los virus que están vivos como quiera que vivan. Suena la canción del amor y de la rabia, de la gratitud y el esplendor. Abrazo al animal, al macho cabrío en su pasado, al ángel redimible y redimido para siempre. Lo pongo en el corazón. Su cabeza inquieta me toca el tambor de la sangre. Y entonces entramos en el grano de mostaza, en la tierra y en el reino. Vamos al fin del mundo. Hace 1000 años tuve un microscopio. Me lo trajo de regalo mi tío, el hermano de mi madre. Nunca quise un telescopio. No me intrigaban y me parecía que eran para niños varones, como los libros sobre viajes en barco. Las estrellas, el mar, la inmensidad, eso era el todo, que podía mirarse a ojo suelto y admirarse con la imaginación. Era la verdad, bella infinitamente, como para un día llegar. Bajo el lente del microscopio yo ponía pelos, uñas, células muertas, mocos, mi cuerpo. Y lo que veía era increíble, y era creíble. Era lo que había que ver, la composición de lo visible.
También hace 1000 años, cada noche le preguntaba a mi madre si las brujas existían. La rutina se repetía siempre igual. Mi madre respondía que no. Enseguida volvía a preguntárselo. Y ella respondía lo mismo. Y yo se lo preguntaba por tercera vez, como si su respuesta fuera a cambiar. La torturaba con una inquisición, como habían torturado a las brujas por las que le preguntaba. Allá estoy, joven como un cabrito acostada, y mi madre está sentada en el borde de mi cama. Temo y quiero que otra me responda en ella, que otra atrás y adentro de ella, que ancestra o que mujer futura. Veo a la bruja detrás de los ojos ambarinos de mi madre, que la niega. Allí estaba ella, donde sigue estando, y desde allá sigue mirándome como me miraba. Yo me apaciguaba o me vencía, me iba al sueño contándome la mentira que había oído. No contaba ovejas, ni cabras, ni pulgas, ni repetía uno de los 99 nombres de Dios, que entonces no había oído, ni hacía la cuenta de los hombres que iba a conocer. Sabía que para poder dormir solo hacía falta no creer en brujas, y sabía también que las brujas existían y eran el sueño que me aguardaba. Algunos días yo me anunciaba que sería la madre del Mesías cuando él volviera. Estaba enamorada del protagonista de una serie de televisión y había recortado su foto de una revista. Iba a casarme con él cuando tuviera 14 años, pero él que vendría sobre mí y me cubriría con su sombra para que naciera el Hijo de Dios sería el Espíritu Santo. Le daba besos babosos al retrato de papel, hasta que la imagen se borró. Al diablo le temía y le temo. 3 veces cada noche antes de dormir le decía que no, una vez en voz alta, otra vez susurrada y otra vez mentalmente. No, no, no. Era mi protección contra su imperio. No me daba cuenta de que te repetía la palabra en la que te hospedas, en la que se hospedan. No pensé en bendecirte en lugar de negarte, porque era pequeña, ni vi entonces que contra la negación y el miedo solo me vale ampararme en el amor incomprensible, más allá del alma. Y por la mañana, cuando todavía era el alba, salió con los monjes y los músicos, con los que portaban los cirios y los que movían los incensarios en una gran comitiva, y llegó hasta la orilla del mar, y bendijo el mar y a todas las cosas salvajes que están en él. A los faunos también los bendijo, y a las cositas que bailan en el bosque, y a las cosas de ojos brillantes que miran por entre las hojas. A todas las cosas en el mundo de Dios las bendijo, y la gente se llenó de alegría y se maravilló, aunque nunca más en el campo de los Fühler crecieron flores de ningún tipo, y el campo siguió siendo estéril como había sido antes. Ni la gente del fondo del mar volvió a entrar en la bahía como solía hacer, pues se fue a otra parte del mar. Esta tarde di un paseo con mi hermano menor. Hablábamos de los demonios y estábamos dentro del pensamiento de Dios, y en el corazón se nos alivianaba un secreto. Habíamos salido con el sol a recorrer el parque de arriba a abajo y de abajo a arriba, y cuando estábamos abajo el cielo se oscureció y se soltó el aguacero. Seguimos caminando y conversando con el ritmo que traíamos de la tarde seca. El raudal caía más y más rápido. Nos calaba. Se levantó el olor de la tierra, de todas las cosas lavadas. Empezó a granizar. El estruendo y los golpes del hielo dolían y picaban. Luego tronaron las nubes. El relámpago rebasaba al relámpago, bañados sin poder ver a través de las flechas de la lluvia. Caminamos sobre los charcos. Las gotas se electrizaron. En la punta de los dedos sentimos chisporrotear la corriente. El agua que apagaba el fuego estaba llena de fuego. Cruzamos chorreando las calles, los arroyos, sometidos al rayo y a la poca gente que había por allí, guarecida bajo los aleros y en las porterías, nos miraba. Pues todo lo que vive es santo.